¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Conoces el dicho popular, no des nada por sentado? Bueno, pues yo lo hice con mi salud hasta que tuve un accidente a los 19 años que me cambió la vida. Estaba en Hawái de vacaciones con unos amigos. Una tarde salimos de excursión por la selva y decidimos que saltar por una cascada sería una idea maravillosa. Te voy a destripar el final. No lo fue. Era la primera vez que intentaba hacer algo así. Mis amigos me dijeron qué tenía que hacer. Mantén las piernas muy rectas para que lo primero que entre en el agua sean tus pies. Vale, dije, y me dispuse a saltar. Aterrorizada, olvidé el consejo tan pronto como salté del borde del acantilado. No llegué al agua con los pies primero, sino que aterricé con el culo. El impacto con el agua creó una conmoción que me subió por la columna vertebral, y como en un efecto dominó, se me comprimieron todas las vértebras. Oí un chac, 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 hasta llegar a mi segunda vértebra torácica, que estalló en 14 pedazos bajo esa presión. Mi vida también estalló en pedazos. Después de ese momento, se dividió en dos, antes del accidente y después del accidente. Me pasé las siguientes 2 semanas inmovilizada en una cama de hospital, esperando a que me operaran la columna vertebral. Tumbada, pero despierta, no podía dejar de imaginarme lo que pasaría, y no me lo acababa de creer. El cirujano me abriría el torso por el lateral, a la altura de la cintura, y luego por la espalda, a la altura de la vértebra rota. Me sacaría los fragmentos de hueso, así como los 2 discos que lo rodeaban. Luego me fusionaría las vértebras y me taladraría con 6 varillas metálicas de 7,5 centímetros la columna, con un taladro eléctrico. Los riesgos asociados a la intervención me aterrorizaban. Perforación pulmonar, parálisis y muerte. Pero tampoco tenía ninguna otra opción. Los fragmentos vertebrales estaban presionándome la membrana de la médula espinal. Cualquier sacudida, incluso tropezarme por unas escaleras, podía hacer que se rasgara la membrana y me quedara paralítica de cintura para abajo. Tenía miedo. Me visualizaba en la mesa de operaciones desangrándome y los médicos tirando la toalla. Me imaginaba que mi vida acabaría así, por haberme asustado cuando estaba suspendida en el aire, haciendo algo que tenía que ser divertido. El día de la operación se iba acercando, pero cuando finalmente llegó, deseé que no hubiera llegado. Cuando un anestesista me empezó a dormir para la intervención de 8 horas, me pregunté si ella sería la última persona a la que vería. Recé. Quería vivir. Si lograba despertarme, sabía que estaría llena de gratitud durante el resto de mi vida. Me desperté. Era medianoche y estaba sola en la sala de reanimación. Al principio sentí un alivio enorme. Estaba viva. Luego noté un dolor. Noté mucho dolor. Las nuevas herramientas eran como un puño de hierro aplastándome la columna. Procuré incorporarme para llamar al personal de enfermería. Después de algunos intentos, apareció un enfermero malhumorado y desdeñoso. Fue una bienvenida deplorable de vuelta al mundo. Lloré. Quería estar con mi madre. Es verdad, estaba muy agradecida. Estaba profundamente agradecida por estar viva, pero a la vez estaba sufriendo. Tenía un dolor punzante por toda la espalda. No podía moverme ni un centímetro sin sentir que las heridas se me iban a abrir. Y tuve la sensación de tener los nervios de las piernas en llamas durante varios días. Se me permitía una inyección de analgésicos cada 3 horas. Y como un reloj, una enfermera entraba en mi habitación. Me pellizcaba la grasa de un muslo y me administraba el pinchazo, alternando las piernas cada vez. No podía dormir porque me dolía todo mucho, y tampoco podía comer porque los opioides me daban náuseas. Perdí 11 kilos en 2 semanas.
Me sentía a la vez afortunada y estúpida. Lamentaba lo que me había pasado. Me sentía culpable por haber hecho que mis seres queridos tuvieran que pasar por eso, y desconcertada por lo que tenía que hacer. Mi cuerpo se curó en cuestión de meses, pero luego fueron mi mente y mi alma las que necesitaron rehabilitación. Me sentía desconectada de la realidad. Cuando me miraba las manos, no parecían mías. Cuando me miraba al espejo, me aterrorizaba. Algo estaba mal. Pero no sabía qué. Por desgracia, nadie lo sabía. Desde el exterior parecía que volvía a estar bien, así que me quedé el sufrimiento para mis adentros. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, yo respondía, «Estoy genial, gracias». Pero si hubiera sido sincera, habría respondido, «Me siento como una extraña en mi propio cuerpo, no me puedo mirar al espejo sin volverme loca, y tengo un miedo de muerte por si no vuelvo a estar bien nunca más». Más adelante, me diagnosticaron trastorno de despersonalización-desrealización, un trastorno mental por el que las personas no pueden conectar consigo mismas o con la realidad que las rodea. En ese momento vivía en Londres y recuerdo estar en el metro mirando a la gente que tenía sentada enfrente, preguntándome cuántos de ellos también estarían atravesando una situación difícil y lo ocultaban como yo. Soñaba que alguien en el vagón reconocía mi sufrimiento y me decía que lo entendía, que se había sentido como yo y había conseguido volver a sentirse como antes. Pero evidentemente en vano. La gente que estaba a 1 metro de distancia no tenía ni idea de lo que me pasaba por dentro. Apenas lo sabía yo misma. Y tampoco tenía ni idea de lo que les pasaba por dentro a ellos, ni de si estaban sufriendo también o no. Me quedó claro que es difícil saber lo que nos pasa por dentro. Incluso cuando podemos ponerles nombre a nuestras emociones, gratitud, dolor, alivio, tristeza y demás, tenemos que averiguar por qué las sentimos. ¿Por dónde empezamos cuando no nos sentimos bien? Yo solo quería volver a sentirme bien. Recuerdo decirle a mi mejor amiga, «No me importa nada, ni la escuela, ni el trabajo, ni el dinero. Nada me importa más que estar sana». Era la convicción más profunda que he sentido jamás. Y así es como 4 años más tarde, acabé en un tren que me llevó a 62 kilómetros al sur de San Francisco, a una oficina en la ciudad de Mountain View. Tras recibir que quería averiguar cómo comunicarme con mi cuerpo, sentí la necesidad de trabajar en la vanguardia de la tecnología sanitaria. En 2015, esa vanguardia era la genética. Conseguí un puesto de becaria en la startup 23andMe. Se llama así porque todos tenemos 23 pares de cromosomas que llevan nuestro código genético, y estar allí era lo que más quería en el mundo. Esto era lo que me pasaba por la cabeza. El ADN forma mi cuerpo, así que si puedo entender mi ADN, podré entender mi cuerpo. Trabajé como directora de producto. Tenía 2 carreras y me apasionaba hacer que los temas complicados fueran simples. Estaba sacando partido a esos atributos. Era la encargada de explicar la investigación genética a nuestros clientes y animarlos a participar respondiendo unas encuestas. Recogimos datos como no se había hecho antes, de forma online y a millones de personas a la vez. Cada cliente era un científico que contribuía a avanzar en nuestro conocimiento colectivo del ADN. El objetivo era innovar en el sector de la medicina personalizada y poder ofrecer recomendaciones de salud únicas a cada persona. Era el mejor sitio, con la mejor gente, los mejores datos y la mejor misión. El ambiente en la oficina era electrizante. Fui estableciendo una relación cada vez más estrecha con los científicos del equipo de investigación. Luego me leí todos los artículos que habían publicado y empecé a plantear preguntas. Pero poco a poco me decepcioné,
porque cada vez veía más claro que el ADN no era tan predictivo como pensaba. Por ejemplo, los genes pueden hacer que la posibilidad de que contraigas diabetes tipo 2 sea más elevada, pero no pueden asegurarte si la vas a padecer o no. Mirar el ADN solo te da una noción de lo que puede pasar. En la mayoría de las enfermedades crónicas, desde migrañas hasta cardiopatías, la causa acaba siendo mucho más atribuible a factores del estilo de vida que a la genética. En resumidas cuentas, tus genes no determinan cómo te sentirás cuando te despiertes por la mañana. En 2018, 23andMe lanzó una nueva iniciativa liderada por el equipo de investigación e innovación sanitaria, que estaba al mando de generar ideas innovadoras. Estaban debatiendo los monitores continuos de glucosa, MCG. Los MCG son pequeños dispositivos que se colocan en la parte externa del brazo para registrar los niveles de glucosa. Se crearon para sustituir los test de punción digital que los diabéticos llevaban décadas usando y que te proporcionan los niveles de glucosa solo unas veces al día. Con un MCG, los niveles de glucosa se registran cada pocos minutos. Aparecen curvas de glucosa enteras y se envían directamente al móvil, lo cual es muy práctico. Su utilización supuso un punto de inflexión para los diabéticos, que se basan en los niveles de glucosa para dosificar la medicación. Poco después de que 23andMe lanzara el proyecto, atletas de élite también empezaron a ponerse MCG y a utilizar las mediciones de glucosa para optimizar su rendimiento atlético y su resistencia. Y luego se publicaron algunos artículos científicos sobre estudios que utilizaban estos dispositivos para mostrar que las personas que no padecían diabetes también podían tener niveles de glucosa altamente desregulados. Cuando el equipo de investigación e innovación sanitaria anunció que llevaría a cabo un estudio para examinar la respuesta a los alimentos en personas que no sufren diabetes, pedí formar parte del proyecto de inmediato. Siempre estaba atenta por si salía algo que pudiera ayudarme a entender mi propio cuerpo. Pero lo que no me esperaba es lo que pasó a continuación. Vino una enfermera a la oficina a colocarnos el dispositivo a los 4 que nos habíamos ofrecido voluntarios. La esperamos en una sala de conferencias con paredes de cristal. Luego nos remangamos. Después de limpiar la parte posterior de mi brazo izquierdo con una gasa empapada en alcohol, la enfermera me colocó un aplicador sobre la piel. Me explicó que una aguja introduciría una pequeña fibra de 3 milímetros de largo, un electrodo, bajo mi piel. Luego, la aguja saldría, dejando la fibra dentro de la piel y un transmisor adhesivo que la cubriría. Lo llevaría puesto durante 2 semanas. 1, 2. Clic. Ya llevaba el monitor y apenas noté nada. El sensor necesitaba 60 minutos para iniciarse, pero luego, con el teléfono en mano, podía controlar mis niveles de glucosa en cualquier momento. Los números me enseñaban cómo respondía mi cuerpo a lo que comía, o a lo que no comía, y a cómo me movía, o no me movía. Recibía mensajes de mi interior. Hola cuerpo, ¿qué tal? Cuando me sentía genial, miraba cómo tenía la glucosa. Cuando me sentía fatal, miraba cómo tenía la glucosa. Cuando hacía ejercicio, cuando me despertaba, cuando me acostaba, miraba cómo tenía la glucosa. Mi cuerpo me hablaba a través de los picos y bajadas que me aparecían en la pantalla del iPhone. Hice mis propios experimentos y lo anoté todo. Mi cocina era mi laboratorio, mi sujeto de estudio era yo misma, y mi hipótesis era que la comida y el movimiento influyen en la glucosa a través de un conjunto de normas que podíamos definir. No tardé mucho en empezar a notar patrones extraños. Nachos un lunes, gran pico. Nachos un domingo, sin pico. Cerveza, pico. Vino,
sin pico. M&M's después del almuerzo, sin pico. M&M's antes de cenar, pico. Cansada por la tarde. La glucosa había aumentado durante el almuerzo. Mucha energía todo el día. Los niveles de glucosa habían sido muy estables. Salir de fiesta a tope con mis amigos. Montaña rusa de glucosa durante la noche. Presentación estresante en el trabajo. Pico. Meditación. Estabilidad. Capuchino estando descansada. Sin pico. Capuchino estando cansada. Pico. Pan. Pico. Pan con mantequilla. Sin pico. Las cosas se volvieron aún más interesantes cuando empecé a asociar mis estados mentales con los niveles de glucosa. La sensación de tener la mente nublada, que empecé a notar desde que sufrí el accidente, a menudo se asociaba con un gran pico, la somnolencia con una gran bajada. Los antojos estaban relacionados con una montaña rusa de glucosa, una sucesión rápida de picos y bajadas. Cuando me despertaba atontada, había tenido los niveles de glucosa altos toda la noche. Cribé los datos, repetí muchos experimentos y contrasté mis hipótesis con los estudios publicados. Me quedó claro que para sentirme genial, tenía que evitar los grandes picos y las grandes bajadas en los niveles de glucosa. Y eso es lo que hice. Aprendí a aplanar las curvas de glucosa. Hacía descubrimientos transformadores sobre mi salud. Puse fin a la sensación de tener la mente nublada y dominé los antojos. Cuando me despertaba por la mañana me sentía genial. Por primera vez desde el accidente, volví a sentirme realmente bien. Así que empecé a contárselo a mis amigos, y así es como empezó el movimiento Glucose Goddess. Al principio me encontré con muchas miradas perdidas. Les enseñé los estudios a mis amigos y les conté que también deberían preocuparse por aplanar sus curvas de glucosa. Como si oyeran llover. Me quedó claro que tenía que encontrar una manera de transmitir el contenido de esos estudios de una forma cautivadora. Se me ocurrió que podía utilizar mis propios datos glucémicos para ilustrar los estudios científicos. El problema era que en un inicio los datos eran difíciles de entender. Para ser capaz de descifrarlos, tenía que concentrarme en un momento concreto del día. Pero no había manera de hacerlo con la aplicación que venía por defecto con el MCG. Así que desarrollé un programa en el ordenador para hacerlo yo misma. Empecé a llevar un diario de todo lo que comía. Por cada entrada en el diario me centraba en franjas de tiempo de 4 horas. Por ejemplo, 17:56 horas, un vaso de zumo de naranja. Entonces miraba la monitorización de glucosa, empezando 1 hora antes de haberme tomado el zumo y acabando 3 horas después. Eso me daba una buena perspectiva de mis niveles de glucosa antes de tomármelo, durante y después. Para hacerlo más visible, convertí los puntos en una línea y rellené el pico. Y luego, como la ciencia también debería tener estilo, simplifiqué el eje y añadí una imagen del alimento a la derecha. Así era mucho más atrayente. Mis amigos y familiares quedaron boquiabiertos con los gráficos. Me pidieron que hiciera experimentos cada vez con más alimentos y que compartiera con ellos los resultados. Y luego, ellos también empezaron a ponerse MCG. Me enviaban sus resultados y yo los añadía. Una cosa llevó a la otra, y al cabo de un tiempo ya no daba abasto con la demanda de hacer gráficos, así que desarrollé una aplicación móvil que lo automatizaba. Mis amigos empezaron a utilizar la aplicación, los amigos de mis amigos también. Y corrió como la pólvora. Incluso amigos que no tenían MCG, animados por las pruebas, empezaron a cambiar sus hábitos alimentarios. Más tarde, en abril de 2018, abrí mi cuenta de Instagram, @glucosegoddess, y cada vez me sorprendía más de que la comunidad fuera creciendo.
respondiendo a mis resultados y mandándome los resultados de sus propios experimentos. Me di cuenta de que la glucosa estaba relacionada con todo.